Santiago López es el vicepresidente de Ventas Global de FON, una multinacional de telecomunicaciones creada en 2006 de la mano de Martin Varsavsky, el que fuera creador de Yastel a finales de los 90 y que se dedica a expandir la red Wi-Fi por todo el mundo. Buenas tardes, Santiago. Buenas tardes. Bueno, lo primero, ¿cómo se va a conseguir este objetivo tan ambicioso que es el que dejemos de andar buscando Wi-Fi por todos los sitios a los que vamos? Bueno, esto yo diría que está en el corazón del nacimiento de la empresa. Lo que tratamos es de expandir el uso del Wi-Fi lo más posible, porque básicamente eso quiere decir que estamos conectados, que estamos utilizando el ancho de banda de manera óptima, lo cual es importante. Fíjate que estamos, por ejemplo, lanzando sistemas de Wi-Fi en residencial, eso que llamamos en la jerga Home Wi-Fi. Y que ahí básicamente lo que pretendemos es que sea sencillo conectarse desde la perspectiva del usuario, pero también desde la perspectiva de la gente que viene, por ejemplo, a nuestra casa. La idea es eliminar todo este tipo de claves y contraseñas que se nos olvidan, que son molestas, que son así de largas. Esto está perfectamente superado. La idea es simplemente que detectando nuestra presencia en el hogar en particular, pues si somos unos usuarios registrados y confiables, directamente podamos acceder porque sabemos que la persona que hay detrás del terminal es confiable, ¿no? Lógicamente esto tiene que tener su contraparte de seguridad que ya ejercemos en la red, pero pretendemos ser lo más transparentes posibles al usuario final, es decir, hacerlo fácil en el ámbito residencial, en el ámbito urbano o en el ámbito de las empresas. Ese es un poco el objetivo de la compañía. ¿Cómo sería el futuro ideal del Wi-Fi en una ciudad como, por ejemplo, Madrid? Bueno, en una ciudad como Madrid o en general en cualquier ciudad, te iba a decir del mundo, pero estoy pensando en Europa, y estoy pensando en Europa porque además hay movimientos claros, incluso signos que vienen de la Comunidad Económica Europea, en el sentido de potenciar económicamente el despliegue de redes Wi-Fi prácticamente, como te digo, en los 27 países de la Comunidad Europea, con la ambición de hacerlo en núcleos urbanos. Y básicamente, más que el Wi-Fi, yo casi me gustaría hablar de la sensación o de la necesidad de estar permanentemente conectado. Y esto se consigue de muchas maneras, y una de ellas, desde luego, es el Wi-Fi, particularmente en los ámbitos que llamamos indoor, es decir, en los sitios donde estamos, en los edificios, en nuestras casas, es donde se cursa la mayor parte del tráfico realmente que se produce en la red. En torno al 75% del tráfico, como digo, se cursa en ambientes que son pues, de hogar o de empresa o de oficina. Básicamente ahí es donde tratamos de estar muy presentes y ahí es donde queremos que se va a generalizar el uso, tanto en Madrid como en otras partes. ¿Y se trata de una tecnología propia o desarrollada a través de acuerdos comerciales? Es una tecnología propia, es decir, nosotros fundamentalmente somos una empresa de ingeniería. Más del 90% de nuestro personal son ingenieros y estamos dedicados fundamentalmente a la creación de tecnología, como digo, propia y específica. Además, con los años que llevamos, sí que tenemos una posición de liderazgo en esa tecnología, pues porque hemos aprendido mucho, la experiencia nos enseña bastante, ¿no? En su capital aparecen empresas como Google o Microsoft. ¿Cómo habéis conseguido que se involucraran? Bueno, yo creo que fundamentalmente la idea original con la que parte la compañía, que es una idea que está muy cerca de la economía colaborativa, que es algo que está tan de moda y que de alguna forma en este ámbito corresponde el mérito a Martin Varsavsky en ser un pionero en esta línea, ¿no? Yo creo que eso genera un polo de atracción importante. Luego, desde el punto de vista tecnológico, es verdad que tenemos cosas bastante avanzadas que llaman la atención de gente que también tiene cosas avanzadas en el ámbito tecnológico, y las posibilidades de colaboración que se habilitan cuando tienes esta gente en el capital, la verdad es que son bastante interesantes para nosotros y también para ellos. Este domingo en Barcelona se va a celebrar el Mobile World Congress y en él se va a tratar bastante diferentes temas, como por ejemplo el 5G. ¿Cómo convergerá el 5G con la red Wi-Fi? Bueno, este domingo, más que celebrarse, empieza, porque yo hasta el jueves voy a estar al pie del cañón allí. ¿Cómo se compatibiliza o cómo convergen estas dos cosas? Mira, el 5G no es como estamos acostumbrados con las tecnologías, el 2G, el 3G, incluso el 4G, no es más espectro licenciado, déjame que emplee esta palabra, en ese espectro, esas frecuencias por las que las compañías pagan,
puestos a disposición del público, sino que básicamente está descrito como una sucesión de casos de uso que tienen mucho que ver con cosas que verás, vas a entender. Por ejemplo, imagínate control de flotas, imagínate control de casi cualquier cosa, cualquier elemento que podamos tener conectado en el hogar. Hablo de frigoríficos, pero hablo de sistemas de seguridad, hablo de sistemas de vigilancia, de sistemas de medida, es decir, casi cualquier cosa que podamos pensar tiene que tener una posibilidad de resolución en el ámbito de 5G. Y ahí, en particular, en todo lo que tiene que ver con, seguro que conoces el término IoT, o Internet de las Cosas, es donde Wi-Fi juega un papel esencial. De hecho, los sistemas que estamos desarrollando ahora mismo y que están ya en el mercado, alguno de ellos va justo en esa línea, es decir, tratar de aunar casos de los que entran dentro del paraguas de 5G, de resolver esos casos, es decir, de dar la posibilidad a que fundamentalmente haya personas y cosas enganchadas a la red. Este viernes el Consejo de Ministros ha aprobado fondos para el plan del 5G. ¿Cómo debería ser este plan? Es difícil decir eso y tomar una posición clara en este asunto, pero si yo tuviera que decir algo, te diría que creo que lo importante es que esta vez no nos centremos en un despliegue que simplemente suponga el hecho de que podamos hablar por teléfono. Esto ya lo conseguimos. El hecho de poner 5G por poner 5G no nos lleva a ningún tipo de adelanto, por lo menos en el plano económico, y es un coste importante para las compañías que tienen que desplegarlo. Yo creo que debería poner el acento en tratar de desplegar aquellos elementos de 5G, casos de uso que decía antes, que inciden en una mayor transformación digital del país. Es decir, cosas como, repito, las que mencionaba en relación a la conexión de las cosas, yo creo que generan nuevos modelos de negocio que pueden ser consistentes e importantes en un país como España. ¿Y habrá evoluciones importantes en el mundo del Wi-Fi? Sí, la verdad es que vienen estándares bastante, en fin, distintos a lo que estamos acostumbrados a ver, estándares que inciden, bueno, por un lado en cosas simples, vamos a dar más ancho de banda, ¿no? Ya tenemos anchos de banda importantes en Wi-Fi ahora mismo. Lo siguiente que vamos a ver es 1 gigabit por segundo en Wi-Fi, con algún estándar nuevo que viene. Y luego hay estándares específicos en el mundo de Wi-Fi que vienen precisamente a cubrir lo que había mencionado antes, es decir, el mundo de Internet de las Cosas, ¿no? Yo creo que ahí sí que hay un mundo que está ya aquí, ya, y que va a transformar bastante el modo en el que vemos el uso del Wi-Fi actualmente, desde posibilidades de, lo mencionaba antes, pero por ejemplo la tele la vamos a ver toda por Wi-Fi, ya de hecho la vemos, ¿no? En gran medida, pero digo incluso como sistemas de televisión específicos, hasta, decía antes, sistemas de seguridad, hasta cualquier cosa que tenga que ver con la domótica, cualquier cosa que tenga con el control o la medida, en el ámbito particularmente del hogar o en el ámbito de las oficinas, Wi-Fi juega ahí un papel esencial en todo este tema, de manera que yo creo que por ahí es por donde debería ir el futuro. ¿Y qué presencia va a tener FON en el mobile? Bueno, estamos allí los 5 días, tenemos un stand y tenemos, creo que no nos queda ya ninguna reunión más. Hemos duplicado nuestra presencia en relación al año pasado, ya tenemos todo cubierto, tenemos, en fin, el asentamiento de algún lanzamiento que hemos realizado, una presencia, como digo, muy intensa, con empresas tanto nacionales como sobre todo multinacionales. Pues muchas gracias, Santiago, por venir y por aclararnos todos estos temas que realmente hay muchos términos que desconocemos y que nos has aclarado en esta entrevista. Y ustedes, si quieren saber más información, más noticias, aquí en larazón.es. Buenas tardes.